Bienvenidos a la clase de base de datos 1. En esta ocasión vamos a hablar sobre el modelo entidad-relación. Bien, el modelo entidad-relación está basado en una percepción del mundo real consistente en objetos básicos llamados entidades y de las relaciones entre estos objetos. Se desarrolló para facilitar el diseño de base de datos permitiendo la especificación de un esquema de la empresa que representa la estructura lógica completa de una base de datos. El modelo de entidad-relación es extremadamente útil para hacer corresponder los significados e interacciones de las empresas del mundo real con un esquema conceptual. Debido a esta utilidad, muchas herramientas de diseño de base de datos se basan en el concepto de modelo entidad-relación. Hay tres nociones básicas que emplea el modelo de datos entidad de relación. Estos son conjuntos de entidades, conjuntos de relaciones y atributos que pueden tener tanto las entidades como las relaciones. Una entidad es una cosa u objeto en el mundo real que es distinguible de todos los demás. Por ejemplo, una persona en un desarrollo es una entidad. Una entidad tiene un conjunto de propiedades y valores que permiten distinguirla de manera inequívoca del resto de las demás entidades. Es decir, una persona puede tener un nombre y otra persona también va a tener un nombre, aunque los valores para su nombre sean diferentes. Esto lo vamos a abordar más adelante. Un conjunto de entidades es un conjunto, valga la redundancia, de entidades del mismo tipo que comparten las mismas propiedades o atributos. Por ejemplo, el conjunto de las entidades personas de un banco podrían considerarse como el conjunto de entidades cliente. De forma análoga, todos los préstamos que están dentro de un banco podrían ser considerados como el conjunto de entidades préstamo. Una entidad se representa mediante un conjunto de atributos. Ahora, los atributos describen propiedades que posee cada miembro de un conjunto de entidades. La designación de atributo para un conjunto de entidades expresa que la base de datos almacena información similar concerniente a cada entidad del conjunto de entidades. Sin embargo, cada entidad puede tener su propio valor para cada atributo. Posibles atributos de un conjunto de entidades clientes de un banco podría ser el ID del cliente, el nombre del cliente, la calle del cliente y la ciudad del cliente. Realmente habría más atributos en la vida real, ¿verdad? Pero estos serían algunos ejemplos. Ahora bien, cada entidad tiene un valor para cada uno de sus atributos. Por ejemplo, la entidad cliente en concreto puede tener el valor 0703, 1980, 00123 para su atributo ID cliente, o el valor Santos para el nombre cliente, o el valor el general para la calle cliente, o el valor Danlí para la ciudad del cliente. También para cada atributo hay un conjunto de valores permitidos. A estos los llamamos dominios o el conjunto de valores. El dominio de un atributo como nombre cliente, por ejemplo, podría ser el conjunto de todas las cadenas de texto de una cierta longitud. Por ejemplo, que tengamos un nombre que no vaya a extender de unos 25 caracteres, que sería mucho, pero es un ejemplo. De forma análoga, por ejemplo, si tuviéramos un préstamo en un banco, podríamos tener el dominio con una forma de P-N, en donde podríamos decir que N es un número positivo. Otro ejemplo sería la fecha de nacimiento de una persona, que, por ejemplo, el dominio nos dice que una persona que estamos registrando en nuestra base de datos no puede haber nacido mañana, por ejemplo. Puede haber nacido hoy, pero no mañana. O si estamos hablando de las calificaciones de un estudiante, podría tener el atributo nota o calificación. Este atributo podría tener un valor de
60, digamos, y el dominio, que son el conjunto de valores permitidos, estarían entre 0 y 100, ya que sabemos que una nota no puede tener un valor abajo de 0 ni un valor arriba de 100. Un atributo, como se usa en el modelo de entidad-relación, se puede caracterizar por los siguientes tipos de atributos. Tenemos lo que serían los atributos simples y los atributos compuestos, los atributos monovalorados y los atributos multivalorados, y por último tenemos los atributos derivados. Hablemos de los atributos simples y los atributos compuestos. Los atributos simples son los que no están divididos en subpartes. En contraposición, los atributos compuestos son los que se pueden dividir en subpartes, es decir, que se pueden dividir en otros atributos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un estudiante y este estudiante tiene su nombre, este sería o podría ser un atributo compuesto, ya que el nombre completo del estudiante podría subdividirse en primer nombre, primer apellido y segundo apellido. Ahora, lo que sería el primer nombre, el segundo nombre, el primer apellido y el segundo apellido, estos en sí serían atributos simples, porque ya el primer nombre no lo podríamos dividir en más partes. Algo similar ocurriría, por ejemplo, con la fecha de nacimiento, en donde podríamos tener la fecha de nacimiento como un único atributo y podríamos, como un único atributo compuesto, y podríamos tener lo que es el año de nacimiento, el mes de nacimiento y el día de nacimiento como atributos simples. También tenemos los atributos monovalorados y atributos multivalorados. Los atributos monovalorados son los que solamente pueden tener un valor, mientras que los atributos multivalorados pueden tener varios valores al mismo tiempo. Por ejemplo, el nombre de una persona, el primer nombre, solamente puede tener un valor, así como su segundo nombre o su primer apellido o su segundo apellido. O la fecha de nacimiento solamente puede tener un valor. No es que una persona haya nacido en dos fechas diferentes. En contraparte tenemos lo que sería el teléfono de una persona o de un contacto, ya que una persona puede tener uno o más teléfonos y siempre van a ser teléfonos. De igual forma tenemos lo que sería el correo electrónico de una persona que puede tener uno o puede tener varios correos electrónicos. Ahora, es importante no confundir un atributo multivalorado con un atributo derivado. Por ejemplo, el atributo nombre completo que estábamos hablando hace poco, se puede subdividir en primer nombre, primer apellido y segundo apellido. Sin embargo, estos tienen un orden en particular. Es decir, que el primer nombre siempre va a ser el primer nombre. No es que si yo tengo a alguien que se llama Juan José, no es que yo puedo colocar José en cualquier orden y utilizar José como primer nombre y Juan como segundo, no, y eso ya tiene un orden. Pero en un atributo multivalorado, como por ejemplo el teléfono, yo puedo tomar el primer teléfono y usar esa información. O puedo tomar el segundo teléfono y también usar esa información de la misma forma como utilizaría el primer valor. Por último tenemos los atributos derivados. Un atributo derivado es aquel cuyo valor puede ser calculado a partir de otros atributos o de las entidades relacionadas. Por ejemplo, tenemos la edad. Si yo tengo que un estudiante tiene una edad de 30 años, este estudiante, su edad yo la puedo calcular a partir de su fecha de nacimiento. De igual forma, si yo tengo un empleado y este empleado lleva 5 años trabajando conmigo, yo podría calcular qué tiempo tiene trabajando conmigo a partir de la fecha de ingreso a la empresa. Otro ejemplo sería, digamos, la nota final de un estudiante, la cual podría ser estimada a partir de el promedio de sus 3 notas parciales, por ejemplo. Normalmente un atributo derivado no se almacena esa información en la base de datos.
Por último, relacionado con los atributos, aunque esto no es un atributo como tal, tenemos lo que sería el valor nulo. Un atributo toma un valor nulo cuando una entidad no tiene un valor para un atributo. Un valor nulo también puede indicar que no es aplicable, es decir, que el valor no existe para la entidad. Nulo puede también designar que el valor de un atributo es desconocido. Un valor desconocido puede ser también un valor perdido o también puede ser un valor desconocido. Un ejemplo de esto sería nuevamente lo que son, digamos, el nombre. En el caso de algunas personas puede que tengan un segundo apellido o pueda que no. En algunos casos es que simplemente desconocemos ese segundo apellido, en otros casos es que de plano no lo tienen. En este caso pues no aplicaría. Otro ejemplo sería las calificaciones de un estudiante. Un estudiante que acaba de iniciar un curso posiblemente no tenga una calificación para la nota de la unidad 1, ni para la nota de la unidad 2, ni para la nota de la unidad 3. Entonces, en este caso es simplemente que esos valores se desconocen, que esos valores no existen. Conforme vaya avanzando, esos valores pueden ir cambiando. Ahora hablemos de lo que serían los conjuntos de relaciones. En primer lugar, una relación es una asociación entre diferentes entidades. Ahora, un conjunto de relaciones, pues es un conjunto de relaciones del mismo tipo. Por ejemplo, se puede definir una relación que asocia a un cliente, digamos, López, con un préstamo llamado, digamos, con código P15. Esta relación especifica que López es un cliente con un préstamo de número P15. Ahora hablaremos del grado del conjunto de relaciones. El número de conjunto de entidades que participan en un conjunto de relaciones es también el grado de conjunto de relaciones. Un conjunto de relaciones binario, por ejemplo, tiene grado 2 y un conjunto de relaciones ternario tiene grado 3. Ahora, ¿qué es esto de los grados? Por ejemplo, si yo tengo un cliente y este cliente tiene un préstamo, el cliente va a tener una relación con ese préstamo. Vamos a llamar a esa relación impositor. Por lo tanto, la relación impositor es de grado 2, ya que tiene tanto al cliente como al préstamo. De igual forma, podríamos tener lo que sería a un estudiante y una asignatura. Este estudiante puede tener una relación, o la entidad, el conjunto de entidades estudiante, va a tener una relación con el conjunto de entidades asignatura, en donde yo voy a decir estudiante está matriculado, este sería el nombre de mi relación, matriculado en, y vamos a decir que en una asignatura. Por lo tanto, la relación matriculado en es de grado 2. Ahora, en la mayoría de las bases de datos, casi todas las relaciones son de grado 2, aunque hay algunos casos particulares en donde tenemos relaciones de grado 3, pero normalmente no son muy utilizadas. A este grado, en caso de los conjuntos de relaciones de grado 2, le llamamos relaciones binario, mientras que al conjunto de relaciones de grado 3 le llamamos ternario. Bueno, esto ha sido todo por esta clase y muchas gracias.